tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a hablar sobre las desviaciones del comportamiento ideal de los gases. Bueno, ya habíamos visto anteriormente que, de manera breve, que en condiciones ordinarias casi todos los gases se comportan de manera ideal. Es decir, su presión y volumen se describen bien mediante las leyes de los gases que ya hemos estado viendo, la ecuación de los gases ideales y las demás leyes que ya hemos visto. Y cuando sucede esto, pues siguen los postulados de la teoría cinético-molecular. Entonces, en condiciones ordinarias, los gases se comportan de manera ideal. Comportamiento ideal. Este comportamiento ideal quiere decir que siguen las leyes de los gases que hemos visto. Siguen leyes de los gases. Y esto implica que también siguen los postulados de la teoría cinético-molecular. Siguen postulados cinético-molecular. Para recordar brevemente, vamos a escribir dos de estos postulados que son importantes porque los necesitamos recordar para lo que sigue, para este tema. Y el primer postulado que vamos a recordar es que casi todo el volumen de una muestra de gas es espacio vacío. Casi todo el volumen de una muestra de gas es espacio vacío. En un volumen que tengamos, el tamaño de las partículas va a ser muy chiquitito comparado con la distancia que hay entre una partícula y otra. Entonces, es por eso que la mayoría del volumen va a ser espacio vacío, porque esta distancia es muchísimo más grande que el tamaño de las partículas. Y el segundo era que las moléculas de los gases ideales no se atraen entre sí. Las moléculas de los gases ideales no se atraen entre sí. Esto se debe a que las moléculas están demasiado separadas, como vemos aquí, y se consideran masas puntuales sin volumen alguno. Entonces, son dos consideraciones que habíamos hecho para la teoría cinético-molecular y que al aplicar estas consideraciones o considerando esto, podemos explicar el comportamiento ideal de los gases. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, casi todos los gases tienen presiones o volúmenes que no se pueden predecir con exactitud usando las leyes de los gases ideales. Entonces va a haber condiciones en las que las leyes de los gases no predicen presiones y volúmenes. Entonces, como les digo, casi todos los gases tienen estas presiones o volúmenes que no se pueden predecir o que no se predicen bien con las leyes de los gases que ya vimos bajo ciertas condiciones específicas. Sobre todo, vamos a ver que son condiciones de temperaturas muy bajas o presiones muy altas. Estas condiciones vamos a ver que son temperaturas muy bajas o presiones muy altas. O bueno, podrían ser también presiones muy altas o volúmenes
muy pequeños. Bajo esas condiciones, las leyes de los gases que ya vimos no coinciden cuando medimos las presiones de forma experimental, es decir, no están prediciendo adecuadamente presiones y volúmenes. Y esto lo podemos ejemplificar con esta figura. En esta figura, del lado izquierdo, tenemos la expresión PV entre nRT y del lado de abajo tenemos presión. Y bueno, habíamos visto ya que un gas, o sea, los gases ideales siguen las leyes que ya vimos, es decir, un gas ideal va a sigue la ecuación de presión por volumen es igual a nRT, es decir, esta igualdad siempre se cumple para todas las presiones, para cualquier presión. Una forma de ver esto, así como está en esta gráfica, es despejar esta ecuación para que quede de esta forma. Entonces, PV entre nRT es igual a 1. Simplemente dividí entre nRT ambas partes de la ecuación. Y los gases ideales van a seguir esta ecuación también. Gases ideales siguen esta ecuación para cualquier presión. Para cualquier presión. Es decir, para cualquier presión, los gases ideales, si metemos valores que se tomen de estas temperaturas, número de moles y volúmenes, siempre nos va a dar 1. Y como les digo, el comportamiento ideal puede verificarse midiendo la presión, el volumen, el número de moles y T a distintas presiones y luego calculando esta expresión. Es decir, mido estas cantidades, por ejemplo, a 200 atmósferas y la grafico. Mido esta cantidad, todas estas cantidades a 400 atmósferas y la grafico. Si el resultado de esta división me da 1, es que el comportamiento del gas es ideal. Lo mismo a cualquier presión. Lo que ocurre en la vida real es que, por ejemplo, a una presión muy cercana a 0 atmósferas, mido estas condiciones, estas cantidades para cierto gas y me da un valor muy cercano a 1. Sin embargo, conforme la presión se incrementa y sigo midiendo estas cantidades para diferentes presiones, esta división ya no me da un valor igual a 1. Por ejemplo, aquí ya es alrededor de 1.1. Por ejemplo, acá a 400 atmósferas ya es alrededor de 1.3 más o menos. Y así sucesivamente para diferentes presiones. El verde es para el caso del hidrógeno y vemos comportamientos similares que ya no siguen la ley de los gases ideales para otros gases como el nitrógeno o como el CH4 metano. Ok, entonces en esta gráfica de aquí lo que estamos viendo es que el gas ideal, la división PV entre nRT es igual a 1 para todas las presiones, pero para los gases reales vemos que eso no se cumple para todas las presiones. Sobre todo para presiones muy altas vemos que ya no se cumple esta relación, esta ecuación de los gases ideales. A presiones bajas, todas las gráficas muestran un comportamiento casi ideal. Si nos vamos aquí en esta sección de la gráfica, a presiones bajas, pues condiciones comunes, presiones bajas, todos los gases aquí graficados se comportan muy parecido a los gases ideales. Es por eso que estas ecuaciones sirven en condiciones ordinarias. En condiciones ordinarias, la mayoría de los gases se pueden considerar como gases ideales. Entonces, a presiones bajas, todos los gases
se comportan casi idealmente. Idealmente. Ok, entonces, como les digo, pues los gases reales en condiciones específicas ya no siguen esta ecuación de los gases ideales que habíamos visto anteriormente. Entonces, para condiciones más extremas necesitamos una ecuación que describa más adecuadamente a los gases, porque pues ya no siguen esta ecuación que ya conocemos hasta el momento. Y es lo que vamos a ver en este video. Vamos a ver cómo es esa ecuación que nos sirve para calcular el comportamiento de los gases, incluso en condiciones extremas. Ok, bueno, vamos a continuar. El comportamiento no ideal de los gases es más significativo a altas presiones o temperaturas bajas. Esto es, cerca de las condiciones a las que los gases se licúan. Entonces, el comportamiento no ideal se presenta, como ya les había dicho, en temperaturas bajas, muy bajas o presiones muy altas. Esto es, condiciones cercanas al punto en que los gases se licúan. Cercanas al punto que los gases se licúan. Es decir, pasan del estado gaseoso al estado líquido. En esas condiciones cercanas a ese punto, el comportamiento no es ideal. Y Johannes van der Waals, Johannes van der Waals estudió estas desviaciones del comportamiento ideal y en 1867 ajustó por medios empíricos la ecuación de los gases ideales. Ajustó la ecuación de los gases. Entonces él estudió desviaciones sobre el comportamiento ideal. El comportamiento ideal. Y encontró, o bueno, no encontró, sino formuló una ecuación en base a estudios empíricos en la que describe a los gases en estas condiciones que ya vimos, estas condiciones extremas. Y bueno, lo que conocemos hasta el momento es que la ecuación de los gases es la ecuación de los gases ideales, entonces es para la presión ideal multiplicada por el volumen ideal es igual a nRT. Esta es la ecuación de la que vamos a partir y vamos a ver cómo se va a transformar cuando comenzamos a considerar esas condiciones anormales. Y para esto, para ajustar esta ecuación, para lo que hizo Van der Waals, bueno, el procedimiento matemático como tal es también mucho más complicado de lo que van a ver ustedes en su carrera, entonces vamos a ver una versión simplificada, vamos a explicar de dónde salen los términos que agrega de forma nomás cualitativa. Y bueno, para formular esta nueva ecuación se toman en cuenta dos factores. Se toman en cuenta dos factores. Ok, vamos a comenzar a ver estos dos factores que se toman en cuenta para ajustar la ecuación. Entonces, el primer factor que se toma en cuenta es el siguiente. Según la teoría cinético-molecular, las moléculas son tan pequeñas respecto del volumen total de gas que cada una se puede mover virtualmente en la totalidad del volumen medido del recipiente que la contiene.
Entonces tenemos un recipiente y el volumen del recipiente le vamos a llamar volumen medido. Y como les digo, ya escribimos ese postulado ahorita hace ratito. Estábamos diciendo que las moléculas son tan chiquitas en comparación a las distancias que hay entre ellas, que entonces estas moléculas se pueden mover virtualmente, cada una de las moléculas se puede mover virtualmente en la totalidad del volumen medido. Es decir, esta molécula se puede mover en la totalidad del volumen medido. Ese volumen medido, pues es el volumen completo total del recipiente. Pero a presión elevada, el volumen del gas se comprime en tal forma que sus moléculas se convierten en una fracción significativa del volumen total que ocupaba el gas. Entonces aquí, presión alta. Entonces vamos a considerar ese volumen y vamos a considerar ahora una presión más alta y vamos a hacer como un zoom de lo que está pasando ahí. Tenemos las moléculas. Y a una presión más alta, el gas se comprime tanto que las moléculas ahora están mucho más cercanas entre sí. A presiones muy altas, las moléculas ya están muy cerca entre sí y entonces la distancia que hay entre una y otra distancia sí es considerable, el tamaño de la molécula sí es considerable comparado con la distancia. Esa es la distancia y voy a poner aquí el radio de la molécula y voy a decir que el radio es considerable comparado con la distancia que hay entre las moléculas. Estas son presiones muy altas. Presión, lo voy a poner muy alta. Entonces, como les digo, a esas presiones elevadas, el volumen del gas se comprime, sus moléculas se convierten en, o sea, el tamaño de la molécula ahora sí es significativo en comparación al volumen completo del gas. Como resultado, el volumen disponible de cualquier molécula que se mueve en este volumen es menor que el volumen medido. Es decir, debido a esto, la molécula ya no se puede mover en la totalidad del volumen medido. Molécula ya no se puede mover, en la totalidad del volumen medido. Sino que el volumen que puede mover, el volumen en el que puede moverse la molécula va a ser el volumen disponible. Entonces la molécula, vamos a poner solo, va a haber un volumen disponible para que la molécula se mueva. Volumen disponible. Entonces, como les digo, el volumen disponible de cualquier molécula que se mueva dentro del contenedor es menor que el volumen medido. Es decir, por donde se puede mover la molécula, el volumen disponible es más chico que el volumen medido. Y es más chico que el volumen medido en una magnitud que depende del volumen excluido de las otras moléculas presentes. El volumen disponible es menor que el volumen medido en una magnitud que depende del volumen excluido de las otras moléculas, que depende del volumen excluido de las otras moléculas. Es decir, esto lo que quiere decir es que
como estamos diciendo que el radio de la molécula, que el tamaño de la molécula ahora sí es comparable con la distancia que hay entre ellas, estas moléculas están excluyendo espacio sobre las cuales se puede mover cada una de las moléculas. En el caso inicial de presión baja, la molécula podía moverse por cualquier lugar porque las moléculas están muy separadas y el tamaño de las moléculas en comparación con esa distancia es muy chiquitita. Cuando las moléculas están muy cerca entre sí, esta molécula ya no se puede mover por cualquier lado porque hay otras moléculas ocupando parte de ese volumen. Es por eso que el volumen disponible para moverse ahora es menor que el volumen medido, que el volumen total del contenedor. Y esa diferencia de tamaño va a depender del tamaño de las moléculas, de cuánto volumen están excluyendo las moléculas. Y esa diferencia entre el volumen disponible y el medido es la siguiente. El volumen disponible o ideal va a ser igual al volumen medido, es decir, este volumen sería el que medimos experimentalmente durante alguna medición, durante algún experimento, menos un factor de corrección que es NB. N es el número de moles, como hemos estado utilizando, número de moles, y B es un número obtenido experimentalmente, es un parámetro obtenido experimentalmente que depende del volumen de las moléculas. Si tenemos moléculas grandes, B va a ser más grande. Si tenemos moléculas chicas, B va a ser más chico. Pero este valor de B se obtiene experimentalmente para cada gas. Entonces, cuanto mayor sea B, perdón, cuanto mayor sea el volumen de la molécula, cuanto mayor sea el volumen de la molécula, mayor será el valor de la constante o parámetro constante V. Como les digo, V depende del tamaño de cada molécula de gas que estemos hablando. O sea, va a ser diferente para el hidrógeno que para el oxígeno. Y va a depender de qué tan grande sea la molécula de ese gas. Con este factor NB se corrige el volumen que ocupan las propias moléculas. Como ya les dije, cuanto mayor sea cuanto mayor sea el tamaño de la molécula, mayor será B. Y cuanto mayor sea el número de moléculas, N grande, más grande es la corrección de volumen. Entonces, este factor corrige el volumen que ocupan las propias moléculas, corrige el volumen que ocupan las propias moléculas. Es decir, podemos imaginarnos NB como el volumen que ocupan todas estas moléculas. Todas estas moléculas están ocupando un volumen y ese está dado por NB. N es el número de moléculas, es el número de moles. Entre más moléculas haya, pues más volumen van a ocupar. Y entre más grande sea la molécula, pues también más volumen va a ocupar. Entonces, este factor NB está quitando el espacio por el cual una molécula solita no puede transitar dentro del contenedor. Entonces, el volumen ocupado por las moléculas. Podemos ver así, volumen ocupado por las moléculas. Entonces, el volumen disponible, el volumen ideal, va a ser el volumen medido y a ese volumen medido le tenemos que quitar este volumen ocupado por las moléculas. Sin embargo, el término de corrección es insignificante cuando el volumen es grande o cuando la presión es baja. Es decir, cuando V es grande o P es pequeña, regresamos a las condiciones ideales. Cuando V es grande,
sea, cuando este volumen es muy grande, entonces este factor se vuelve insignificante. O cuando la presión es muy pequeña, también este factor no va a afectar mucho. Entonces, cuando V es grande o presión es pequeña, se regresa a condiciones ideales. Es decir, NB se vuelve insignificante. Ok, entonces esta es la primera corrección que se hace a la ecuación de los gases ideales. El segundo factor que hay que considerar, vamos a verlo ahorita, número 2. Bueno, la teoría cinético-molecular ya vimos anteriormente que describe la presión como resultado de las colisiones de las moléculas contra las paredes. Entonces ya vimos que la presión se describe por las colisiones moléculas, pared. Entonces ya vimos que esas colisiones con la pared por parte de las moléculas es lo que ocasiona la presión del gas dentro de un contenedor. En esta teoría se considera que las fuerzas de atracción entre moléculas son insignificantes, como ya escribimos los postulados ahorita para recordarlos. Estamos considerando en la teoría cinético-molecular que no hay atracción intermolecular entre las moléculas del gas. Entonces, gas ideal, no interacción de fuerzas intermoleculares. Es decir, interacciones de fuerzas entre las moléculas debido a las cargas de las moléculas. Entonces, una molécula tiene mucha carga positiva y otra tiene mucha carga negativa, entonces estas dos se atraerían. En el gas ideal estamos considerando que no interactúan así las moléculas. Sin embargo, en los gases reales, sí va a haber atracción entre las moléculas. En los gases reales puede haber atracción intermolecular. Esta atracción que tan fuerte sea, pues va a depender mucho de las moléculas que compongan al gas. Hay moléculas que se atraen más fácilmente y hay moléculas que se atraen más difícilmente. Como les digo, en todos los gases reales las moléculas pueden atraerse entre sí. Sin embargo, a temperatura elevada, la energía potencial debida a las atracciones intermoleculares es insignificante comparada con la energía cinética elevada debido al movimiento rápido de las moléculas y a la gran distancia entre ellas. Entonces, primer paso, tenemos el gas ideal a temperatura alta. Una temperatura alta en realidad también son las temperaturas para un gas, las temperaturas que tenemos normalmente a condiciones normales, temperaturas de alrededor de 20 grados Celsius, de 0 grados Celsius, de 15 grados Celsius. Entonces tenemos este gas a temperatura relativamente alta, las moléculas están bastante separadas y se mueven para todos lados libremente. Vamos a hacer un zoom de lo que está pasando y lo que tenemos es que las moléculas van a tener cierta energía para interaccionar entre ellas, para atraerse entre sí. Esta es una energía potencial de atracción, energía potencial. Sin embargo, esta energía va a ser pequeña, energía potencial mucho más pequeña en estas condiciones de temperatura alta que la energía cinética que tienen las moléculas debido a esta temperatura alta que se están moviendo muy rápidamente. Entonces, en estas condiciones, la energía cinética es mucho mayor que la energía potencial de atracción entre las moléculas. Debido a eso, se vuelve despreciable esta energía de atracción y
el gas se comporta como si las moléculas no se atrajeran entre sí. Eso, y la otra cosa que tiene que ver es que las moléculas están tan separadas que es muy poco probable que se acerquen lo suficiente para que la energía cinética, perdón, la energía potencial de atracción sea suficientemente fuerte para atraer a las moléculas. Es decir, esta energía de atracción en los gases es relativamente pequeña. Entonces, para que entre en consideración, las moléculas tienen que estar bastante cerca. Si están alejadas, como aquí, esta fuerza no afecta. La otra razón por la que no afecta es que las energías cinéticas son tan grandes, las velocidades son tan grandes, que esta energía potencial de atracción es muy pequeña y no puede combatir esas energías cinéticas, esas velocidades tan grandes. Entonces, eso pasa en condiciones de temperatura alta, en condiciones en las que los gases se comportan de manera ideal. Sin embargo, cuando la temperatura es muy baja, temperatura muy baja, a estas temperaturas nos estamos refiriendo, bueno, también va a depender del gas, pero por ejemplo, menos 100 grados Celsius o menos 200 grados Celsius. Entonces, cuando la temperatura es muy baja, las moléculas se mueven con tal lentitud que las fuerzas de atracción se vuelven considerables. Es decir, a temperaturas muy bajas, tenemos aquí nuestro contenedor, vamos a hacer un zoom a lo que está sucediendo, y a temperaturas muy bajas, las moléculas se mueven tienen a una velocidad lenta, energía cinética baja, y entonces la energía potencial entre las dos, energía potencial, tiene una magnitud similar, energía potencial es del orden de la energía cinética. Entonces, si una molécula pasa cerca de otra, sí va a haber interacción de fuerzas de atracción entre ellas, y entonces sí va a ser importante este efecto. A temperaturas muy bajas, estas dos energías son del mismo orden, y entonces la energía de atracción entra en consideración, se vuelve importante. Se vuelve importante. Y esta perturbación adquiere más importancia cuando las moléculas están más cercanas entre sí a presión elevada. Si además de temperatura baja ponemos presión alta, entonces las moléculas van a estar todas muy cerca una de otra. Y como les digo, esta fuerza se va a volver importante porque las moléculas están suficientemente cerca una de otras para que se atraigan entre sí debido a esas fuerzas de atracción. Ok, entonces a presiones altas y temperaturas bajas, las fuerzas de atracción se vuelven importantes. Debido a estas atracciones, las moléculas se desvían de sus trayectorias en línea recta y tardan más en llegar a las paredes. Entonces, debido a estas atracciones, tenemos una molécula y otra molécula que estaba pasando por ahí. Se desvía, ya no tiene trayectoria en línea recta. Si hay otra molécula para acá que la traiga, la va a volver a desviar. Entonces esta pasa por aquí, llega aquí, esta otra molécula la vuelve a desviar. Entonces, debido a las atracciones, una molécula se desvía de su trayectoria en línea recta, se desvía de su trayectoria en línea recta y tarda más en llegar a las paredes, tarda más en llegar a las paredes, y por lo tanto ocurren pocas colisiones en un intervalo de tiempo. Por lo tanto, habrá pocas colisiones con las paredes, pocas colisiones en un intervalo de tiempo. Ya habíamos visto que para que hubiera mayor presión necesitamos muchas colisiones en un intervalo de tiempo,
Esta desviación que causan las atracciones intermoleculares hace que haya menos colisiones por unidad de tiempo y entonces no golpean las paredes. Entonces esto tiene un efecto en las colisiones contra la pared. Y acá, perdón, mencioné presiones altas, pero vamos a ver, a lo mejor me adelanté un poquito. Más que presiones altas, vamos a considerar que las moléculas están muy cercanas entre sí. Moléculas muy cercanas entre sí. Y entonces, debido a que estas desviaciones de trayectoria, habrá pocas colisiones en un intervalo de tiempo y va a haber una alteración a la presión que ejercerían sobre las paredes. Va a haber una alteración en esa presión. Por otra parte, cuando una molécula está a punto de chocar con la pared, la atracción con sus moléculas vecinas hace que la colisión sea menos energética. Es decir, tenemos aquí una molécula que estaba a punto de chocar, pero como hay moléculas acá cerca también, esas moléculas interaccionan con ella y van a reducir su velocidad porque se van a atraer entre sí. La atracción con sus vecinas hace que la colisión sea menos energética. Hace que la colisión sea menos energética. Es decir, estas moléculas vecinas la están frenando y no choca con tanta fuerza contra la pared. En consecuencia, debido a estas dos cosas, en consecuencia, la presión que el gas ejerce, la presión que el gas ejerce, presión medida, presión que medimos experimentalmente, es menor que la que ejercería si las atracciones fueran insignificantes, que la que ejercería sin interacciones intermoleculares. Moleculares. Es decir, la presión ideal. Presión ideal. Para corregir esto, se resta un factor de corrección de la presión ideal. Entonces, la presión ideal, o más bien la presión medida, va a ser igual a la presión ideal menos un factor de corrección. El factor de corrección es n cuadrado, donde n es el número de moles, a, que es un parámetro experimental, y dividido entre el volumen al cuadrado, el volumen medido al cuadrado. O esta expresión, si la despejamos, la presión ideal va a ser igual a la presión medida más n cuadrado a, volumen cuadrado medido. Es decir, hay esta alteración de la presión dada por este factor de aquí. Aquí para despejar, pues lo único que hice fue sumar n cuadrado a entre b cuadrado medido a ambos lados de la ecuación. De este lado, este y este se eliminan y me queda la presión ideal en términos de la presión que medimos experimentalmente, más este factor de corrección. Ok. Eh, Valores grandes de A indican fuerzas de atracción potentes. Valores grandes indican fuerzas de atracción potentes. Eh, entonces, valores grandes de A indican fuerzas de atracción potentes.
Y cuando hay más moléculas, cuando hay muchas moléculas, n grande, y están más cerca entre sí, b chiquito, entonces este término se hace más importante. Este término se vuelve más importante, más grande, cuando n es grande y cuando b medido es pequeño. Eso es así porque si incrementamos n, tenemos nuestro contenedor, si incrementamos n, va a haber más moléculas que ocupen ese espacio, va a haber más moléculas cercanas una a la otra y las interacciones van a ser considerables porque están muy cerca una de otra. Y el otro caso es que si hacemos el volumen muy chiquito, pues también estamos confinando a las moléculas a un espacio menor, las moléculas forzosamente van a estar más cercanas unas de otras. Entonces, por cualquiera de estas dos condiciones es que cuando n es grande o cuando el volumen medido es pequeño, este término de corrección se incrementa. Sin embargo, cuando b es muy grande, el caso contrario, aquí es b chiquito, b pequeño, pequeño. Sin embargo, cuando b es muy grande, el término se vuelve muy chiquito, el término de corrección se vuelve insignificante. El término de corrección se vuelve insignificante. Si este volumen medido es muy grande, este término se vuelve insignificante y regresamos a condiciones ideales. Condiciones ideales. Ok. Entonces, sustituyendo estas correcciones que hicimos sobre la ecuación de los gases ideales, obtenemos lo siguiente. Teníamos la presión ideal por el volumen ideal es igual a nRT. Haciendo esas correcciones vamos a tener que la presión ideal es lo que acabamos de ver, que es igual a presión medida más el término de corrección, n cuadrado a entre volumen medido al cuadrado, que multiplica al volumen ideal, que el volumen ideal es el volumen medido menos NB, que es el volumen que ocupan las moléculas, y esto es igual a nRT. O igual, de forma resumida, quitando los subíndices escritos, podemos escribir que la presión más el término de corrección B entre B cuadrado, donde las presiones y los volúmenes son los medidos experimentalmente, son datos obtenidos de laboratorio, multiplicado por el volumen menos NB, es igual a nRT. Esta ecuación de aquí se conoce como ecuación de Van der Waals. Van der Waals. Y en esta ecuación, como les digo, presión, volumen, N y T, presión, volumen, N y T, representan valores medidos. Representan valores medidos. Y las constantes A y B, como ya les mencioné, se obtienen por medios experimentales. Se obtienen por medios experimentales. Se obtienen por medios experimentales y tienen diferentes valores para distintos gases. Por ejemplo, vamos a ver esta tabla de aquí. Esta es una tabla con algunos valores de las constantes A y B para diferentes gases en la ecuación de Van der Waals. Y bueno, esto es
con respecto a esto de la desviación de los comportamiento ideal. Vamos a ver un ejemplo para terminar con este tema. Voy a escribir aquí la ecuación de Van der Waals porque la vamos a utilizar. Menos NB es igual a NRT. Entonces, para los problemas que hagamos, pues aquí están los valores de las constantes. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a ver cuándo se vuelve considerable las desviaciones del comportamiento ideal con este ejemplo. Y me dicen, calcule la presión que ejerce un mol de metano, CH4, en un recipiente de 500 mililitros a 25 grados Celsius, suponiendo A, comportamiento ideal, y suponiendo B, comportamiento no ideal. Ok, vamos a comenzar con el inciso A. Para el inciso A tenemos que la presión por volumen es igual a nRT. Estamos considerando que el gas se comporta de manera ideal. Tenemos un volumen de 500 mililitros que es igual a 0.5 litros. Tenemos N igual a 1 mol. Tenemos la temperatura. Temperatura es igual a 25 grados Celsius, que hay que convertirla a Kelvin. 25 más 273. Temperatura es igual a 298 Kelvin. 1 mol. Volumen. Y R es igual a 0.0821 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Y pues simplemente despejamos. Para despejar voy a dividir entre volumen ambos lados de la ecuación. De este lado se cancelan. Me queda que presión es igual a nRT sobre volumen. Y simplemente hay que sustituir los datos. Presión es igual a 1 mol que multiplica 0.0821 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol que multiplica a 298 Kelvin. Todo esto dividido entre 0.5 litros. Metemos esto a la calculadora. Bueno, mol con mol se elimina, Kelvin con Kelvin se elimina. Y litros arriba con litros abajo también se eliminan. Ya hemos visto muchos ejemplos de cómo se eliminan estas fracciones. Las unidades, perdón. Entonces la presión, metemos esto a la calculadora y me da que la presión es 48.9 atmósferas. Esta es la presión que tendría el gas si considero el gas como un gas ideal. Y vamos a compararlo con si lo considero como un gas que no se comporta idealmente. Entonces, inciso B, si no se comporta idealmente, tenemos la ecuación de Van der Waals, presión más N cuadrado A entre B cuadrado, que multiplica a V por menos NB. Esto es igual a nRT. Para el metano, si revisamos la tablita que les puse ahí, vemos que B es igual a 0.0428 litros sobre mol. Y vemos que A, la constante A, es 2.25 litros cuadrados por atmósfera sobre mol cuadrado. Esos valores salen de la tablita de acá. Y los demás valores de presión, de volumen y de N y de T son los mismos que ya nos da el problema. El volumen es igual a 0.5 litros. Volumen es igual a 0.5 litros. Temperatura es igual a 298 Kelvin. Y N es igual a 1 mol. Entonces aquí yo quiero despejar B. Lo primero que me está estorbando es este término de acá. Entonces, para eliminarlo, voy a dividir ambos lados de la ecuación por B menos NB. Y este también lo divido por B menos NB. Del lado izquierdo, todo este término se elimina con este término.
y me queda presión más n cuadrado A sobre B cuadrado es igual a nRT sobre V menos NB. Y quiero la presión, entonces para despejar presión voy a restar de ambos lados de la ecuación menos n cuadrado A entre B cuadrado y menos n cuadrado A entre B cuadrado. Del lado izquierdo, menos n cuadrado A más n cuadrado A se eliminan, se hacen cero y me queda la presión sola. Entonces la presión es igual a nRT dividido entre V menos NB. Este término va solo. Todo eso menos n cuadrado por A sobre B cuadrado. Entonces ahora sí sustituyo los valores y calculo la presión. Ok, vamos a sustituir. Entonces la presión es igual a N, un mol, que multiplica 0.0821 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, que multiplica 298 Kelvin, que divide el volumen 0.5 litros menos N, un mol, que multiplica por la constante B, que vale 0.0428, 0.0428 litros sobre mol. Todo esto menos n cuadrado, un mol al cuadrado, por la constante que es 2.25 litros cuadrados por atmósfera sobre mol cuadrado entre volumen al cuadrado, 0.5 litros al cuadrado. Aquí, bueno, pueden meter todo a la calculadora, nomás tengan cuidado de no equivocarse sobre qué operaciones van primero, pongan correctamente los paréntesis, o lo que voy a hacer aquí es por partes, meto a la calculadora primero esta parte de aquí, la parte de arriba de esta fracción, y me da 24.4658. Las unidades en esa parte, mol con mol se van y Kelvin con Kelvin se van. Me quedan litros por atmósfera en la parte de arriba. Y en la parte de abajo meto esta operación, 0.5 litros menos un mol por 0.0428. Aquí mol con mol se va a eliminar, me van a quedar litros y me van a quedar litros. Meto esa parte de abajo en la calculadora y me da 0.4572 litros. Menos, meto a la calculadora esta parte de arriba, me da 2.25 litros cuadrados por atmósferas. Aquí mol cuadrado se va a eliminar con mol cuadrado y me van a quedar litros cuadrados por atmósferas. Entre, pongo abajo en la calculadora esto, 0.5 al cuadrado es 0.25, litros al cuadrado es litros al cuadrado. Y entonces, ahora sí, esto ya está más fácil, más difícil de cometer errores. Meto cada cosa en la calculadora. Del lado izquierdo, el término izquierdo, litros con litros se eliminan, me quedan atmósferas y me queda 53.51 atmósferas menos 2.25 entre 0.25, litros cuadrados con litros cuadrados se van. En la calculadora eso me da 9 atmósferas. Y me quedan atmósferas y atmósferas, que es lo que quiero. 53.51 menos 9 me da que la presión es igual a 44.54 atmósferas. Si lo comparamos con lo del inciso anterior, la presión ideal me había dado igual a 48.9 atmósferas. Entonces, si se fijan, aquí sí hay 4 atmósferas de diferencia entre una y otra. 4 atmósferas de diferencia entre una y otra sí es considerable. Si calculamos con la presión con el valor ideal, pues sí nos podemos equivocar por bastante. Esto es casi el 8.8%, alrededor del 8.8% de error.
Y se cometería un error importante si se considera el comportamiento ideal a esta presión tan elevada. O sea, presiones de 40 atmósferas son presiones suficientemente elevadas para que las desviaciones sobre el comportamiento ideal se noten, como aquí. 4 atmósferas de diferencia es notable. Si se repitieran los cálculos que hicimos, pero con un volumen de 10 litros en vez de 0.5 litros, si los repitiéramos con 10 litros, se obtendrían valores de presión real igual a 2.45 atmósferas y presión ideal igual a 2.44 atmósferas. Entonces, si se fijan a presiones bajas de 2 atmósferas, la diferencia entre una y otra es pequeña, de apenas de 0.01 atmósferas, y esto equivale a un error de 0.4%, un error muy chiquitito. Entonces, con el volumen más grande, las moléculas están muy separadas, las presiones son más bajas, y a presiones bajas, el comportamiento ideal lo podemos considerar y vemos que, pues sí, el comportamiento real y el ideal son casi iguales, hay apenas un 0.4% de diferencia. Sin embargo, a presiones altas como acá, las diferencias ya son notables. Ok, bueno, esto es con respecto al comportamiento no ideal de los gases. Después de resolver este ejercicio, deberían de poder resolver el ejercicio 98 de la futura tarea que estará ahí en el Classroom. Por lo pronto, pues este video lo terminamos aquí ya.